Bueno, cabros, hoy vamos a estar entrevistando a alguien muy reconocido dentro de la producción musical y de artes, porque también es profesor del mismo. Él ha sido un productor que ha estado casi dentro de la vanguardia de la producción musical en Chile. Él ha tenido producciones de eventos, de artistas y de publicidad, así que tiene una gran experiencia en este ámbito. Ahora acompáñenos a la entrevista misma. Bueno, cabros, aquí ya llegando a la entrevista, a la zona de entrevista, en la sala, obviamente en la entrevista. Estoy asustado, el profe. ¿Estás asustado? ¿Por qué estarías asustado con el profe de la producción ¿Cuántos musical? años de experiencia tiene el profesor? ¿Cómo? Sí, ¿cuántos años de experiencia tiene el profesor? ¿Cuántos años de experiencia tiene? ¿Como 30 o 40 años? Por ahí. Sí. No me intimida. Así que, si quieren ver la entrevista, ahora mismo vamos a hacer un chasquido y van a llegar ahí mismo. Buenas tardes, profesor. Nosotros somos estudiantes que estamos haciendo un trabajo para el sistema de grabación sobre entrevistar a un producto musical. Entonces, queríamos preguntarle a usted, ¿cuál es el género que trabaja o trabajó? Género, bueno, ahí es un tema complejo porque me ha tocado hacer de todo en mi vida profesional, ¿no? Desde cumbia, cha-cha-cha, merengue, pero en producción básicamente mi mayor experiencia la tuve haciendo música publicitaria, música para comerciales de televisión y alguna producción discográfica más relacionada a grupos de jazz y fusión y algunos cantautores románticos, podríamos decir así. Así que bueno, es muy variada, sobre todo la publicitaria me tocó mucho hacer como característica propia de ese tipo de mundo laboral. En la mañana realizar una música de tal estilo, folclore, porque se venía el 18 de septiembre, después de la tarde ya empezamos a trabajar alguna campaña navideña, por lo tanto era otra índole de música. Yo creo que ese rubro es muy interesante porque precisamente uno tiene que básicamente trabajar todo tipo de géneros y si no los conoce tiene que ir a investigar cómo se hacen, cómo suenan, en fin. Yo creo que yo creo que aprendí mucho de ahí, esa fue una práctica acotada, porque además los jingles duran 30, 40 segundos, entonces uno no necesita hacer todo un disco, sino que básicamente trabajos cortos uno iba obteniendo mucha información. Claro, uno va aprendiendo sobre la marcha. Bueno, con el tema de sus producciones que ha trabajado, ¿cuál es el equipo de audio que ha usado para trabajar eso? Bueno, aquí de nuevo la respuesta es un poco parecida, porque me ha tocado trabajar en todo tipo de formatos, ¿ya? ¿Ya? Cuando partí trabajando en publicidad, estamos hablando del año 92, no existía todavía había muy poco de digitalización en los procesos. Habían consolas análogas, se trabajaba mucho en esa época recién en unos formatos de cintas digitales que se llaman ADAT, que venían provenientes del formato VHS. Es decir, se agarraba la banda de audio de las cintas de video y ahí se masterizaba en estéreo y a partir de ahí también se generó un nuevo concepto multipista dividiendo ese pedacito de cinta cada vez más. Así que las primeras grabaciones digitales se hacían en esos aparatos ADAT de la marca Alesis, que venían hasta con 8 tracks cada módulo, entonces todo mínimo estudio que se considere tal debía tener 24 pistas por lo menos, así que eran 3 ADAT que tenían que trabajar simultáneas. Bueno, esa fue mi primera aproximación como productor al mundo digamos, del audio. Ya. ¿Y aún actualmente usted trabaja con un audio más actual, por así decirlo? Sí, claro, obvio. ¿Uno puede dar un ejemplo de uno? Sí, los ADAT fueron muy usados y se usaron durante un corto tiempo porque evidentemente era un mecanismo físico, finalmente era una cinta dentro de un videotape. Entonces muchas veces se arrugaban en la mitad de la sesión y quedaba las cosas porque tenías que sacar la cinta y perdía ahí esa grabación. Entonces normalmente había que tener una edad de repuesto, así que fue usado pero no mucho tiempo. Y rápidamente ya nos empezamos a pasar al mundo digital, de que puedes grabar en diferentes soportes. El primer programa, como ya se sabe históricamente, el más usado en los estudios fue Pro Tools. Pero al poco tiempo empezaron a hacerse en Chile, sobre todo muy utilizados otro tipo de programas, pero no tenía que ver mucho con la calidad, sino que tenía que ver con las posibilidades que la gente tenía de adquirirlo, comprarlo o conseguírselo gratis, digamos. Y eso fue un poco cimentando el camino de qué finalmente software uno podía usar, ¿ya? En ese sentido no hay una elección así tan racional de decir, uy, esto mejor que otro, sino que básicamente uno elegía y optaba por lo que podía tener, ¿ya? Y en esa perspectiva, algo que considero súper importante hasta el día de hoy, me ha tocado trabajar en todo tipo de formatos, no me quedé en ninguno en específico
y no me negué a ningún trabajo porque efectivamente ese formato no lo conocía. Siempre como que la idea fue investigar. Entonces, la verdad que no tengo un formato preferido. Todo tiene su gracia. Lo análogo tiene su gracia desde el punto de vista sónico. La concentración está puesta en otro lado, en lograr la mejor grabación posible. El cambio en el digital, uno está siempre pensando en la grabación de que es algo que va a poder editar y poder mejorar en un proceso posterior. Entonces cambia la manera de producir, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Ahora todos los formatos son buenos, todos son malos. En fin, yo creo que depende del contexto, el tipo de pega, el tipo de cuánto tiempo uno tiene, el contexto en que se da. En fin, yo creo que no hay una cuestión de una elección tan consciente, sino que más bien circunstancial. Ok. Ahora pasando a otra pregunta. ¿Cuál es el área de la producción musical que emplea usted? Bueno, yo soy un productor musical, podríamos decir un poco más de la vieja escuela, que viene más desde el conocimiento musical o del sonido hacia la producción. Pero sobre todo desde el punto de vista del conocimiento musical. Creo yo que mi fuerte está más en eso que en la actualidad en términos de plugin y qué sé yo, y otros procedimientos. Y sobre todo esta tendencia actual de los programas que va siendo cada vez más intuitiva. En el fondo que el software está diciendo que si usted aprieta aquí va a resultar más o menos algo así, ¿ya? Yo prefiero aplicar el conocimiento, es decir, necesito hacer esto, necesito que el tempo sea tanto, que el tono sea esto, entonces voy a ocupar la herramienta de tal manera. ¿Ya? Así que evidentemente creo yo que debería ser así, aplicar la profesión a partir de lo que uno sabe y ver cómo se aplica en lo que tiene adelante, que sería el hardware que uno tiene, la grabadora análoga o digital o lo que sea. Pero siempre desde el punto de vista del conocimiento, es decir, para mí la palabra clave en esto es que uno es productor musical. Y esa es la clave, pienso yo, porque productores ahí ya sabemos en todos los géneros, pero musical es nuestro mundo. Entonces usted ha empleado la mayor parte de las producciones musicales, ¿no? Tipo, todas las partes o áreas que hay de una producción musical, se puede decir. Claro, he sido... Sí, no tiene Sí, he sido arreglador, ingeniero, me ha tocado programar baterías, me ha tocado hacer loops, en fin. Entonces, por ejemplo, hay una pequeña diferencia. Antiguamente no existían tanto los loops prehechos, Claro. sino que uno tenía que construir sus loops a partir de grabar en MIDI, por ejemplo, una batería. Entonces eso te hacía diferente porque tú estabas consciente de cada cosa que estabas creando, ¿no? Y buscabas eso. En cambio el loop es más casualitorio, es decir, aprieto un botón y digo, uy, me gustó, lo pongo, ¿no? Claro. Entonces a eso me refiero de la producción consciente, ¿no? Es decir, el elemento lo estoy manejando, lo estoy entendiendo, la subdivisión de la figura rítmica es tal. Por ejemplo, un hecho tan simple como, por ejemplo, afinar la voz con un software como Melodyne, que te dice, sí, mira, esta nota está desafinada o desafinada, pero tu concepto musical, tu conocimiento musical te va a permitir discernir si esa nota es la correcta o no, estando afinada. El software dice que está afinada, pero a lo mejor no suena bien la nota, y eso no te lo va a decir el software, te lo va a decir tu oído o tu conocimiento musical, te va a decir, en realidad, frente a este acorde, esta nota no tiene nada que hacer. Entonces, por eso que insisto que el conocimiento y la aplicación de la música y su teoría es vital para la producción musical. Claro. Y ahora, yéndonos a otra pregunta también, ¿nos podría mostrar un ejemplo de las producciones que ha hecho usted? Sí. Bueno, tengo, como dije, cosas en el mundo de la publicidad. Aquí te puedo mostrar una música que hice para la Cámara Chilena de Turismo, que tenía que ver con cómo mostrar a Chile en el exterior. Entonces me pidieron hacer una música que fuera media, no anodina, no, esa no es la palabra, pero que no fuera tan folclórica, pero que tuviera algo de raíz y que tuviera algo de naturaleza, porque en realidad el Chile Travel se llama, que tiene que ver con la Cámara de Turismo, vende mucho el concepto de la naturaleza de Chile como una potencial herramienta turística, ¿no? Entonces la música tenía que contener esos elementos. Entonces, digamos, fue interesante porque tuve que trabajar con esos elementos, ponerle un poco de zampoña, porque Chile tenía eso, y de repente había una imagen de la Isla Pascua, y ver cómo a esa misma música se le podía agregar un ukelele, no sé, cosas bien interesantes, pero así que eso vamos a escucharlo ahora.
Ya, y te puedo mostrar, bueno, podemos escuchar esto otro que es parte de un disco mío, mi obra o mi repertorio personal se basa más que nada en el jazz fusión. Estos discos son producidos por mí, pero todos tienen, por ejemplo, el primero fue bajo etiqueta del sello Mundo Vivo. Para el segundo y tercero obtuve financiamiento de los fondos concursables, de Fondar, pero finalmente, como yo era propietario de los másteres, finalmente estos discos fueron distribuidos con diferentes sellos discográficos. Así que vamos a escuchar algo de uno de estos 3 discos míos. Y por último te puedo mostrar esto que es una producción externa, o sea, que tuve que trabajar con el grupo, que es un grupo de jazz fusión y jazz rock icónico en Chile que se llama Aquilín, y este es el disco que se llama ADN. Con este disco estuvieron nominados a los premios Pulsar el año 2017 me parece, o 2018. Y ahí fue bien interesante porque me tocó más que nada cumplir el rol del ayudarlos a registrar el disco. Ellos los arreglos ya estaban, los temas ya los tenían, pero en el fondo nunca habían entrado a un estudio de grabación, así que tuve que aplicar todo mi bagaje, digamos, desde el punto de vista de las habilidades blandas, básicamente, y de un conocimiento del jazz, digamos, en sí mismo. Así que es bien interesante, el disco quedó re bonito, así que ahí va. Ok, muchas gracias, profe, por participar en esta entrevista. Nos vemos. Bueno, gracias. Para mejorar. Bueno, chiquillos, nos vamos ahora a la casita a editar, ya que nos queda mucho material para editar la entrevista para poder entregar el trabajo, así que la casita ahora. Ya están aquí. ¿Qué le parece la entrevista? Con esto nos podemos dar cuenta que la experiencia al ser profesional. Y de hecho, el profesor nos enseña que hay que estar constantemente estudiando la música. Porque la industria de la música es algo que no deja de cambiar. Miki, ¿qué estás haciendo?
grabando al Kaki. Pero Pero hermano, ¿qué? ¿faltan las preguntas? ¿Qué te pasa? Así que cabros, nos vimos, cuídensela y ahora respondemos a todas las preguntas.